Es una estación permanente. ¿Y aquí dónde nos recomienda? Sí. Quisiera hacer todo en el espacio. Una aclaración. ¿No es ajeno? El tema es De preferencia los estén resguardados, donde haya. Solo podemos utilizar como los celulares. la tapa de los registros no aparece en el día siguiente. No, Entonces, obviamente, yo recomiendo muchas estaciones de la UNAM. Por eso decía, si lo quisiéramos instalar aquí, se hace la base, se adquiere el accesorio, hay que orientarlo, de que sea así, ya que sea seguro. Entonces, pudiera hacer esa parte flexible de usar el equipo, dejarlo en periodos largos, después si la necesidad de usarlo afuera, tenga esa flexibilidad. Digo, al final de cuentas también es promocionar la instrumentación y eso sirva para que el centro hacer una propuesta técnica para que entonces empiece a ver esa atención de que es necesario otro aparato. No sé si pasamos a la presentación. Sí, solo un detalle más. Que sí es muy importante. Aquí está solo que localizar esa flechita. ¿Sí? Esa flechita va hacia la parte superior. Ya. Es todo lo que tengo que hacer. No tengo que estar buscando ahí dando. Una vez que ya lo aplico, eso es simplemente la cosa. Lo mismo sucede con el cable, lo mismo con cualquier otro cable que le vaya a conectar. Excepto este que es el de la GPS. Este sí es un cable azul. Es un cable, ¿cuál está la limpa? Es rudo. No, es que aquí hay cuerdas. Simplemente hay que buscar esto. La antena adentro solo hay un. Exacto. Solo hay un puntito en el centro que ya está alineado. Y eso de la antena para calibrarlo solo una vez. Vieron que yo puse el tiempo. ¿Podrían hacer eso o podrían conectarle la antena efectivamente para que se vaya con el tiempo exacto? Y una vez que lleguen allá, pues una vez aquí hay que buscar, aquí tiene una muestra. La muestra más grande está en la parte inferior. Vamos a ver. Ahí está. Es más, si todavía necesitamos, ni siquiera necesitamos No sale más caro. Sí, ¿no? Sí sale más caro el HDMI. Sí sale. Sí sale. A ver, vamos a ver. No, pues ya no. Ya le hicimos la chapa. Orientamos el poquito blanco abajo. Bien, hay que nada más mencionar. Igual es que traga. Una vez consultado en la oficina de Sí, bueno, las situaciones que alguien sobre esto lo pensar. Está chico. ¿Verdad? Ya, ponerle lugar y mientras tanto una protección para que no Para que no pierdas esa caja que dice, para que esté ahí. Si quedaste en la caja, nada más ahí se va a descongelar la caja. para recargar tanto que haga limpieza.
Ya. Ahorita sí, nosotros damos aquí los vamos a tener los Sí, pero eso es independiente del tipo de carga. O sea, en este caso, no puedo usar para tener ahí está. Claro, vamos, con más tiempo. Voy a empezar con la parte técnica. Duda de la realidad mexicana. Hola, hola. Lo bueno es que ya estuvieron ustedes escuchando la parte técnica de cómo se operan las estaciones de registro sísmico. Ahora yo voy a pasar brevemente a una cuestión más técnica del aspecto de la aplicación enfocado al problema de los temblores, ¿no? Todo se origina con el sismo. La palabra aquí sismo significa movimiento del suelo. De hecho, el temblor que registraron en Marte con equipos de Kinemetrics, en todo rigor tendría que llamarse un Marsquake, ¿no? En inglés, earthquake es la palabra técnica del temblor, el sismo. Entonces, en Marte, si se movió Marte, con ese movimiento tendría que ser un Marsquake, ¿no? No sé si así le pusieron. Sí, ¿no? En México, entonces, ¿qué aborda la sismología? Pues el estudio de la ciencia de los temblores. Ya tienen dos términos nuevos, ¿no? Porque a veces escuchamos a la gente que dice, es que no fue un sismo, fue un terremoto, ¿no? En realidad, sismo y terremoto significan lo mismo, movimiento del suelo, movimiento de la tierra. Sismo viene del griego y el terremoto viene del latín. Y allá en Ciudad de México ahora están escuchando mucho el tema de los sismos, porque ya detectaron investigadores de la UNAM unas fallas ahí locales que están en la zona poniente de la Ciudad de México, ahí por Lisboa, por el Muerto. Y están generando temblores pequeñitos, de magnitud pequeñita, pero que generan intensidades importantes en la zona. Si ha habido daños en casas, entonces, yo no soy sismólogo y creo que los que estamos aquí somos ingenieros, ¿no? Entonces, sí nos importa ver cómo es que se generan los temblores de alguna manera. Sabemos que desde la parte de la reseña histórica siempre ha temblado, porque por ejemplo este naturalista romano Plinio decía que cuando la tierra estaba contenta no pasaba nada, pero que si se enojaba había temblores, huracanes, volcanes, tsunamis, de todo, pues, ¿no? Bueno, en México no cantamos más las rancheras, sabemos que hay indicios históricos en este códice o en este monumento, que es de roca. Una de las 4 razas humanas, según los aztecas, iba a ser destruida
destruida por terremotos y volcanes. Hay una que está ahí que dice diluvios, ¿no? Entonces, aquí en Villa no sabemos qué aplique. Si no hay volcanes, bueno, la verdad es que nuestro planeta es un planeta vivo, se mueve y el movimiento que hay es lo que genera los temblores. Todo un tema de investigación científica por los sismólogos, pero bueno, la pregunta del millón es por qué se mueven las placas. La respuesta está en el centro de la Tierra, que es muy caliente, y luego está el manto, ¿no? Que es menos caliente que el núcleo o el centro, y luego está la corteza. Yo siempre les digo a todos para que entiendan, es un huevo de gallina, donde tenemos la yema, la clara y el cascarón, ¿no? Tal cual. Bueno, el problema es en la temperatura y la diferencia de temperaturas, que es un fenómeno de transferencia de calor. Lo que está más caliente quiere estar más frío, lo que está más frío quiere estar más caliente, y eso hace que haya un movimiento interno. Corrientes convectivas se llaman. Como esas corrientes convectivas son aleatorias, es decir, lo que está interno aquí en nuestro planeta está moviéndose para un lado, para otro, para uno, para otro, y eso hace que las placas que están, que son las costras, pues se estén moviendo relativamente. Entonces, todos sabemos que hay tres movimientos. Fundamentalmente, o las placas chocan entre sí, es un movimiento de una frontera convergente, o se alejan, que sería una frontera divergente, o se deslizan lateralmente, ¿no? Ahorita ahí como están las mesas, aguas con el vaso, voy a generar una compresión de esta mesa con la de allá. ¿Ya vieron? Se generó un temblor, yo sentí que... Ahí está. Sismos de subducción son asociados con las compresiones directas entre las placas. También se les llaman los sismos de subducción fronteras convergentes, ¿sí? Son los que generan mayor cantidad de energía acumulada y son los que generan mayores magnitudes. 9.5 aquí en Chile, 1960, el temblor más grande registrado en el mundo. 9.5 de magnitud es una energía alta. Sismos de fallamiento normal, como el de ayer en Tlaxiaco, Oaxaca, se originan a profundidades de más de 50 kilómetros. Es una misma placa que se truena hacia abajo, se separa. Falla normal, profundidad intermedia. Pueden generar temblores hasta de 8.2, como el que ocurrió en el 2017. Ustedes, el 7 de septiembre en la noche, a las 11:45 de la noche, sintieron el efecto del temblor de 8.2, que fue un mecanismo de falla normal. Fue una placa del Caribe interactuando con la de Cocos y la norteamericana, y en esas zonas convergen tres placas, y esas iniciales de son las que más afectaría a la de esta base, independientemente si tenemos temblores en el Golfo de México. Yo le sigo diciendo Golfo de México, ¿no? No. Fue entre Oaxaca, Chiapas, en el Istmo de Tehuantepec. ¿Sí? Es correcto. Es el tipo de sismicidad con la que ustedes tendrían que medir en un estudio formal de peligrosidad. El problema es que es complejo porque ahí están interactuando tres placas y los sismos son profundos, muchos de ellos son profundos, los pueden tener bajo, ¿no? Entonces, magnitud 8.2 de lo menor, ustedes ya se dieron la magnitud de las intensidades, es decir, de cuánto se puede mover, y bueno, qué tal si hubiera uno más cercano, ¿no? Esa magnitud más cercana sería más la intensidad. Mapas de sismicidad muestran correlación entre los epicentros con los límites de las placas. En el mundo, bueno, hay muchas placas, pero las más grandes son del orden de 16 grandes placas tectónicas. Nosotros tenemos 5 grandes placas, y ese es el problema, nuestras 5 grandes placas. ¿Cuáles son esas? Aquí se ven, ¿no? Norteamérica, de hecho, Villahermosa y Tabasco están en la de Norteamérica,
Pacífico, que está en esta parte, Rivera, una pequeña aquí por Nayarit, Jalisco, Cocos, que es la famosa, y del Caribe. Lamento decirles que a ustedes les llegarían los de subducción, de la línea azul, los de falla transcurrente, línea verde. Falla transcurrente es cuando las placas se mueven de lado, ¿no? Si yo agarrara la mesa aquí, no la empujo, sino la muevo de lado, respecto a esa otra, entonces ese sería el mismo. Y los de falla normal también. O sea, ustedes tendrían las cuatro fuentes sísmicas o sismogénicas: subducción, grandes temblores de gran magnitud, fallamiento normal como el de 8.2 de 2017, el 7 de septiembre, profundidad intermedia, porque la subducción ya se está metiendo y se puede tornar abajo, y la de deslizamiento lateral, que es la de la planta del Caribe. Hace algunos meses hubo un temblor ahí por el Caribe, más o menos grande, pero bueno. Entonces, si ustedes están acá, ¿sí? Pues les llega prácticamente de todas partes. No es menor el problema aquí en Tabasco. Entonces, ¿cómo es que todo esto se relaciona? Bueno, los estudios normalmente de peligro sísmico inician con un estudio de sismicidad, es decir, cuantificar el número de temblores y las magnitudes de los temblores, profundidad de los temblores. Todo esto a base de los catálogos sísmicos. Ven, ahí estamos en el famoso cinturón circunpacífico, donde es la gran placa del Pacífico, rodeada prácticamente por todas las otras. Lamento decirles que nosotros en México, ustedes en Tabasco, somos parte del gran sistema del cinturón de fuego, que también le llaman cinturón circunpacífico, porque además de haber muchos volcanes activos asociados con la sismicidad, tenemos temblores grandes, ¿no? Y el número de ellos en este contexto sismotectónico mundial se anda del orden del 80 o más por ciento de sismicidad. O sea, la sismicidad que se genera en todo este contexto, digamos, mundial del cinturón circunpacífico supera más del 80% el número de temblores, y los más grandes han ocurrido en Chile, en Japón, en México, Nueva Zelanda, en todas estas, ¿no? Estados Unidos obviamente. Y ahí pues está nuestro planeta, bueno, nuestro país. Si hiciéramos un zoom, pues Tabasco está cubierto también de temblores, ¿no? También hay temblores. Aquí se ve, digamos, más, se ve un poco más. Vean aquí la influencia de toda esta parte. Aunque no están muchos aquí, propiamente, debajo de los epicentros, no están debajo del territorio, pero les llega la incidencia de toda la zona. Y bueno, esta es la sismicidad de un par de días según el servicio sismológico. Esta es la sismicidad del año 2022, la sismicidad del 2021. La sismicidad del 2024 nos daba pauta a decir que en 2024, o sea, el año pasado, ocurrió un año de temblor cada 15 minutos en todo el territorio nacional, es decir, siempre está temblando. Tal vez si esos temblores que ustedes sienten aquí dicen, no sé si se sintió eso. Igual si sean sismos locales, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no se ha monitoreado. Tal vez el servicio sismológico, además de la UNAM, tenga una estación sismológica aquí. Voy a investigar si es que hay una en Tabasco para pasar ese dato, pero si no tenemos forma de medirlos, ¿cómo le hacemos? Pero sí se elimina los momentos de manera oficial. Sí ha habido epicentro de temblores. Sí. Entonces, como ingenieros nosotros usamos la intensidad y los equipos, como el acelerógrafo que acaban de adquirir, nos permite tomar la aceleración del suelo, que es la medida de la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Cuando se mueve el suelo
donde esté el equipo registrando. O hay medidas indirectas como la intensidad de mercado, que esa es más bien en función del grado de destrucción que haya generado, ¿no? Y eso se ve más bien en las construcciones, ¿no? Si quedaron dañadas, se les asigna un parámetro subjetivo porque correlaciona el movimiento del suelo con el nivel de daño. Entonces, estamos entrando a cómo se mide ingenierilmente el peligro sísmico. Hasta ahora, si yo les dijera, bueno, cómo anda el peligro sísmico en Tabasco, alguien les diría, bueno, checo el mapa de la CFE y veo si está en zona A, B, C o D. Pero eso es a nivel general, considerando que todo el suelo del país es roca. Esos mapas de peligro sísmico que tenemos a nivel nacional están calibrados y estimados con valores, considerando que si todo el suelo fuera roca, es decir, en el basamento, ¿no? La parte geológica, ¿no? La parte firme. Pero no se sabe cuánto amplifican las ondas cuando pasan por los estratos como aquí en Villahermosa. Ese es el efecto de sismo. Entonces, una información puede ser de interés. La energía que se libera en un temblor de magnitud 5 es correspondiente a una bomba nuclear como la de Hiroshima. Pero el problema es que la variación es exponencial. Uno de 6 es 32 bombas atómicas, uno de 6 es de 1000, uno de 8 es de 32.000, uno de 9 sería de 100.000, uno de 9 es 100.000 bombas atómicas. Si nos cayeran 100.000 bombas atómicas en México, no habría nada, ¿no? Pregunta del millón: ¿alguien sabe cuándo será el siguiente gran temblor? Necesitamos 3 cosas para poder decir que se pueden predecir los temblores, es decir, necesitamos anticipar la magnitud, la localización y lo más importante, ¿cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo? No le crean a Moni Videntes que dice, ¿no?, que este año va a temblar. ¿Sí han escuchado, no? Este año va a temblar en septiembre. Este año va a temblar en septiembre, es lo único que sabemos. Es más, yo sí podría decir eso. En septiembre va a temblar el 19 de septiembre. ¿No? Ahora, si me preguntan dónde va a temblar, yo les podría decir en alguna parte de México. Pero ahora, si alguien me dice de qué magnitud, yo les podría decir, probablemente, muy probablemente, sea una magnitud entre 3 y 4, ¿no? Es más, que no están quedando grabadas. Ahí me dicen si no ocurre eso. El problema es. Sí, ¿no? El problema es los grandes temblores, porque pues, si siempre está temblando es una manifestación natural del planeta, pero los grandes temblores siguen siendo de incógnita. Entonces, se sabe que hay mapas de peligro. De hecho, el doctor Esteban formuló la forma, para la redundancia, calcular de manera ingenieril el peligro sísmico, y pues les podría decir que esta gráfica resume la teoría que sustenta la forma probabilista de calcular el peligro sísmico en México y sirvió de base para que lo hicieran a nivel mundial. De hecho, el doctor Esteban, su aporte mundial, y es reconocido a nivel mundial precisamente por lo que dice su tesis de doctorado, está en la UNAM, está en español, ojalá la puedan descargar. Explica claramente qué es cada una de estas cosas. Estas son las bases de hacer un estudio de peligro sísmico. Debo identificar las fuentes que me afectan. Ya les dije, aquí en Tabasco tienen 4 fuentes, ¿no? Subducción, falla normal, transcurrente y los locales, sismos locales. Son 4 fuentes que deberían considerar. Ahora, cada fuente tiene su propia línea de tendencia que le llaman tasa de excedencia de magnitudes, la denominó el doctor Esteban, es decir, cada fuente, cuántos temblores y de qué magnitud, ¿no?, para así cuantificar en un año la probabilidad de que pueda existir uno de determinada magnitud.
Luego, la fuente ya me da la magnitud. Ahora, la distancia, pues es de donde está esa fuente a la ciudad, ¿no? Si nosotros recordamos, les dije subducción, bueno, hay una línea de los sismos de subducción y hay una distancia de esos sismos hasta Tabasco. Pero los de la línea verde, que eran de fallas transcurrentes, pues hay otra distancia. Los que ocurren profundamente hay otra distancia. Entonces, se conjugan magnitud y distancia para calcular cuánto se pueden atenuar las ondas. Eso se llama leyes de atenuación, es decir, trasladamos la magnitud y su distancia hasta el origen. El equipo que se instale de manera permanente permitiría registrar las intensidades, y si yo conozco la magnitud que me la da el servicio sismológico, pues puedo conocer cuál es la distancia relativa también, ¿no? Porque el sismológico me da la localización del temblor. Entonces yo podría calcular la distancia del origen del temblor a donde está la estación y estaría registrando aceleraciones que me permitirían evaluar leyes de atenuación ya locales para Tabasco, digamos, las más cercanas, más o menos. Si me viniera un sismo de Guerrero, yo podría calcular su distancia de Guerrero aquí a donde se está registrando. Si me viniera uno de Chiapas, si me viniera uno aquí de cercano, y entonces se podrían hacer los cálculos de las leyes de atenuación. Acá. Esas leyes de atenuación son funciones que me miden la intensidad a partir de tener magnitud y distancia. Y luego ya estoy aquí en Tabasco, ¿no? No sé, en alguna zona, pues, donde estén los Mocas o no sé, otro municipio. Ya tengo intensidades, entonces puedo construir la otra curva que se llama tasa de incidencia de intensidades, que una vez, esa es la medida ingenieril, y esa se puede calibrar si tenemos datos instrumentales. Se tiene la estadística, pero se puede alimentar ese modelo probabilista ya con datos más reales y decir, no, es que según el cálculo de la ecuación esta me da tanto, pero pues yo ya lo medí físicamente con un instrumento, puedo recordar los cálculos. Y luego ya de estas tasas de excelencia de intensidades ya vienen los famosos espectros de diseño. Vean, esa es la formulación matemática. Este es un esquema un poco más actual, pero se usa el mismo concepto. Localizo las fuentes. Cuento cuántos temblores y de qué magnitudes hay en esas fuentes. Me las llevo a través de leyes de atenuación al sitio donde me interesa evaluar la intensidad, calculo las tasas de excedencia, y aquí viene lo bueno. Después de calcular las tasas de excedencia, tengo que considerar el efecto de sitio. ¿Cuánto a partir de que estoy en un suelo, digámoslo así, como de Villahermosa, cuánto puede amplificar el sismo, ¿no? O lo amplifica o lo deamplifica, porque eso tampoco sabemos. Si usted me pregunta, entonces el suelo de Villahermosa es que amplifica el sismo o que lo atenúa. Eso no se sabe, porque no tenemos datos. Eso es otro tema de investigación, lo que ven ahí están los ambientalistas involucrados, ¿no? Bueno, propiamente hay un proceso, vean. El paso 1 es hacernos de catálogos sísmicos, contar cuántos temblores tenemos, de qué magnitud. Eso se hace con los datos de la base de datos del sismológico. Esa es una fuente de información. Sacar la lista, ¿no? Ustedes pueden hacer ese ejercicio de entrar al sismológico y decirle, dame todos los temblores desde 1900 a la fecha en Tabasco. Y no sé, tal vez te va a dar, no sé, por decir, 20.000, 60.000, no sé cuántos temblores hay. Ese es un catálogo. Y eso ya lo tenemos, está disponible, es de uso público. El otro es el catálogo histórico. Habrá temblores donde, por ejemplo, hace 300 años, alguien dice, no, pues sí, hay evidencia histórica de que ahí hubo un movimiento sísmico, ¿no? Esos estudios se hacen a través de otras técnicas, como la paleosismicidad.
donde literalmente, donde se sabe que hubo un temblor importante, se toma una muestra, por ejemplo, de suelo y se ve la estratigrafía. Y si hay evidencia, por ejemplo, de que hubo tsunami, sale ahí de la estratigrafía. Por eso se llama paleosismicidad, que se hace una exploración del suelo, para ver cómo está ahí la geología. Y los tsunamis dejan huella, ¿no? O sea, los tsunamis vienen con arrastras todo, ¿no? O sea, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero más o menos ese es el esquema. Nuevamente, entonces, después hacemos la caracterización de las fuentes. Ya les dije, aquí les pega 4. Estas 3 son normalmente en todo el país, pero curiosamente ustedes donde se encuentran aquí en Tabasco les pega una 4, ¿no? A todo lo que es la zona del Istmo, justo donde está el proyecto del Transísmico, ¿no? Justo esa es una zona para mí de alto peligro sísmico. Y bueno, se definen las fuentes. Estos mapas ya están en CFE, de hecho, los criterios que usa el manual de CFE para el diseño del sismo usa esta información. Alguien, digámoslo así, clasificó a todas las zonas del país y dijo, esta es una fuente de subducción, esta es falla normal, esta es transcurrente, y asignó una geometría. La verdad es que no se sabe si esa geometría es la correcta, exacta, o si hay otras, ¿no? Ese es otro estudio de investigación, pero bueno, podremos tomar estos datos como base. Y luego se emplean las matemáticas, las características, ecuaciones de las leyes de atenuación o las leyes de recurrencia, más bien, nos miden cuántos temblores puede haber y de qué magnitud para cierta probabilidad. Este es el aporte del doctor Esteban. Este también es el aporte del doctor Esteban, las leyes de atenuación. Ustedes mismos podrían construir ya sus leyes de atenuación pensando que se tiene permanente el equipo y registra, no sé, 20 temblores, pensando que si este año es muy productivo para Tabasco porque ya tienen, la naturaleza ya sabe que tiene su estación y genera varios temblores de diferentes magnitudes en diferentes distancias. Si ustedes tienen esos datos de magnitud y distancia, pero además tienen cuánto se aceleró el suelo aquí en Tabasco con estas estaciones, ya pueden hacer esa ley de atenuación. De hecho, el curso que vamos a dar próximamente, ¿no? En conjunto para todos ustedes, los detalles finos de cómo hacer esos cálculos, porque solamente yo se los puedo platicar, pero no hay que hacerlos así. Bajamos la base de datos, medimos, sacamos nuestra estadística, usamos nuestro Excel, hacemos nuestras, digamos, nuestras estimaciones, ¿no? Matemáticas. Eso se va a hacer. Estas son las leyes de atenuación originales del doctor Esteban. Las hizo para temblores de California, porque en México, que creen, en la época de los 60 no teníamos aparatos. Entonces él dijo, ¿dónde hay datos de registros de aceleraciones reales para temblores reales en California? Bueno, él usó, su base de datos fueron temblores de California. Pero lo que se rescata de esto es la idea, ¿no? La idea dice, ¿cómo es la tendencia, ¿no? A mayor distancia, menor aceleración, menor intensidad. En términos generales eso dice esto, ¿no? Y bueno, todas las matemáticas no muy difíciles, de hecho son integrales que emplean funciones de densidad de probabilidades. Mezcla las matemáticas con cálculo integral, diferencial, con las probabilidades. El teorema que él usó mucho es el teorema de Bayes sobre la probabilidad condicional, la que nos enseñaron en la escuela de ingeniería civil, ¿no? En nuestra clase de probabilidad estadística, ¿no? El teorema de Bayes es una probabilidad condicional. Dado que se mueve aquí, ¿no? O que se genera un temblor acá de tal magnitud, ¿cuánto se va a mover allá, ¿no? Más o menos ese es el concepto de la probabilidad condicional, teorema de Bayes que hizo el doctor Esteban para su formulación, y gracias a eso él hizo el primer mapa de peligro sísmico en el mundo. El primer mapa de peligro sísmico en el mundo, o mapa de regionalización sísmica, es el de México. Para CFE lo trabajó el doctor Esteban.
Obviamente ahora pues ya alguien más hizo un proceso más automatizado, lo hizo en un software y los criterios básicos del manual de CFE se basan en los trabajos pioneros del doctor Esteban, ¿no? Pregunta, ¿dónde cae Tabasco? Está entre el de allá, ese es el actual, ¿no? Zona D, zona C y zona B. Están entre, para los que quieran vivir felices dirían en B, ¿no? Para los más realistas dirían, pues el C mejor le ponemos, ¿no? Estos delitos es como si se manifestaran los temblores, pero se actuaran sobre roca. El problema son los suelos. O sea, lo que es sobre la roca puede amplificar la onda y esos son los efectos decisivos que hay que hacer. ¿Sí? Pero entonces ya no partiríamos de nada, o sea, tenemos una base para el estudio de peligro sísmico en la base. A esta base teórica del mapa de peligro actual, CFE, le tendríamos que ayudar a hacer, ahora sí, medimos la vibración de los suelos en la ciudad. Eso es otra pauta para ver cuánto puede amplificar. Y ahora sí ya esas intensidades son las más realistas. Entonces, bueno, estos son cálculos que se tienen que hacer previos. Los famosos espectros de peligro uniforme, que son conceptos de... Imagínense que esta curva es la tasa de excelencia de intensidades para un periodo de una estructura de un piso, ¿no? Pero ¿será la misma curva para una estructura de 2 pisos? ¿Será la misma para una estructura de 3, de 4, de 5, de 6 y así sucesivamente? ¿Cómo ven? ¿Será la misma? No. ¿Será la misma movimiento de un edificio, de un piso? No, es diferente. Entonces, se pueden hacer para cada estructura, para cada periodo, estas curvas de tasas de excedencia y es como si hiciéramos para periodos de un segundo, de 2, de 3, de 4, de varias, ¿no? Y eso es lo que se hace para construir el espectro de peligro uniforme. El espectro de peligro uniforme es el rojo, que tenemos periodo de la estructura en el eje de las abscisas y aceleraciones en el eje de las ordenadas. Entonces, cada una de esas gráficas que teníamos antes para un periodo nos da una ordenada. Tengo una estructura de 1 segundo, me da esta ordenada. Tengo una estructura de 2 segundos, me da esta ordenada. Una de 3, me da esta. Una de 4, me da esta. Una de 5, una de 6, una de 7, y así. Entonces se unen todos esos y nos da el espectro. Luego entonces el espectro de diseño sísmico, que sería deseable tener aquí, pues es como un envolvente, ¿no? Que cubra el espectro de peligro uniforme. ¿Por qué se llama espectro de peligro uniforme? Porque sus ordenadas espectrales, que son las aceleraciones para diferentes periodos estructurales, tienen la misma probabilidad de ocurrencia o tienen el mismo periodo de retorno. A eso se le llama espectro de peligro uniforme. Así es como se tendrían que calibrar las normas o evaluar las capacidades económicas. O sea, la clave del éxito para ustedes sería tomar lo de CFE que existe, que es el peligro como si fuera en roca, pero ahora adicionar con los estudios que resultaran de la vibración ambiental de los suelos, cuánto puede amplificar y poder hacer, así multiplicar por ese factor de amplificación, para hacer nuestro peligro uniforme ya con el efecto de sitio local. Bueno, brecha sísmica de Guerrero, repito, en Tehuantepec, en el 2017, el 7 de septiembre, se cerró esta brecha que se veía abierta. En esta zona fue el temblor de 8.2, que a ustedes les pegó bastante. Pues vean las distancias, ¿no? Pero aquí dice un temblor de 1959.
Aquí alguien ubica en qué parte está este. Sí, es un pueblo que se llama Haiti. Un signo que acabó con todo el pueblo en ese tiempo. Pues, ¿qué creen? Ahí está la evidencia. ¿En qué año? O sea, si hay temblores locales, crustal, ahí le llaman crustal, están ahí. No han pasado muchos años, aunque eso tiene menor periodo de recursos, es decir, ocurren muy esporádicamente, pero cuando ocurren acaban con pueblos. No sé si, perdón, la mapa que estaba haciendo que parte de Veracruz estaba en la red, y ahorita aparece en la C. Sí. Ahí hubo un cambio. Sí, ha cambiado porque digamos que se ha hecho más hacia arriba, hacia el norte, digamos, las zonas que antes no eran consideradas como zona B, ¿no? O zona C. Tlaxcala sufrió ese efecto. Antes todo Tlaxcala era zona B, pero ahora la mitad es zona C y la mitad es zona B. Sí, esto no pasa. Bueno, ¿cómo anticiparnos al sismo? Pues ya, instalando estaciones, ¿no? Vean en Tlaxcala. Claro, está. Corazón de México. Si alguien dice lo contrario, ¿qué no han ubicado dónde está Tlaxcala? Está justo en el centro, corazón de México. Sí. Este es parte de los estudios que hicimos ahí en el 2010 a 2012, parte del trabajo de investigación doctoral. Se ven las fallas locales, la sismicidad local y donde ubicamos en ese momento 6 estaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaciones. Fue parte del proyecto. Yo todavía estaba en la UNAM como investigador. Luego entonces yo instalé una, la que traje el año pasado, ahí en Calpulalpan, pobre casa, y ¿qué creen? El 7 de septiembre del 2021 ocurrió un temblor de 7.1 en las costas de Acapulco. Y dado que esa estación estaba allí, ahí está, el más alto, ahí estaba, logramos registrar ¿no? Este es el del 19 de marzo de ese año y este es el del 7 de septiembre de ese año. Ahí está el pre-evento y el post-evento, ¿no? Digo, yo no construí la base así como tal, ahí está instalada en un espacio ahí en su pobre casa, pero ya esta información es bueno, ¿no? Por eso no me he salido del nombre del lugar, porque no amplifica tanto el suelo. Ahora, si pensamos en el municipio más grande aquí en Tabasco, con más habitantes, ¿cuál sería? ¿Aquí? Pues hay que iniciar aquí, ¿no? El estudio. Ahí les va. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ya? Buscar la geología. La geología de aquí, ¿cómo está la geología? ¿Alguno de ustedes es geólogo? ¿Tiene algún cuate, un geólogo? ¿No? ¿Alguien se dedica a la geología? Ya hubo un estudio aquí de técnica, que es lo más cercano que podemos tener del municipio. Pero hay que hacer estudios geológicos, o sea que ahí hay que ver los mapas en el Instituto Mexicano de Geología, hay que ver cómo está aquí con la parte geológica. Eso sí suena pesado. ¿Hidrólogos? ¿Hay hidrólogos? ¿Por qué hay que invitar a los hidrólogos? Porque hay que identificar toda la parte de los descubrimientos naturales. El objetivo es detectar las zonas de inundación. ¿Sí? Lo entonces está más fácil porque entonces ya saben. ¿Para qué me sirve detectar las zonas de inundación? Porque, por ejemplo, en Tlaxcala llueve moderadamente, ¿no? Comparado con
en la zona de estudio de la PISACO nos interesaba ver dónde eran las zonas susceptibles de inundación, porque allí es donde se han depositado las arcillas o los suelos que puedan necesitar el sitio. Si todo aquí en el municipio se inunda, entonces, ¿qué creen? Ya se espera que haya, ¿no?, una zona vasta de efectos de ese tipo. Donde se inunda es donde hay depósitos lacustres, donde hay depósitos lacustres es donde se espera que multiplique la masa. Una regla básica, sentido común. Como ven, estudios de hidrología ya deberían estar ustedes recabando toda esa parte. Y les serviría de dos partes. Riesgo por sismo, pero también riesgo por inundación, ¿no? Creo que seguro que sí hay muy buenos estudios hidrológicos aquí. De hecho, hay una clase de días, hay una clase de días, no vienen los sismos. Bueno, habría que ver cómo están esos actas de riesgo, porque a veces quienes hacen los actas de riesgo, no sé, allá en Tlaxcala, no sé, todo lo que hablo es porque yo tengo evidencias. Hay quienes hacen los actas de riesgo, por ejemplo, la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Cómo ven? ¿Creen que sean expertos en actas de riesgo los de la Cámara? ¿Quiénes son los de la Cámara? De empresas constructoras, ¿no? Que a veces, en lo mejor los casos son ingenieros, son arquitectos, pero muchos de ellos son empresarios. Entonces, ¿cómo una Cámara de Industria de la Construcción puede hacer un acta de riesgo? Y me tocó ver en Tlaxcala el acta de riesgo de un municipio allá de San Antonio, donde quien lo hizo fue, copió mapas de todas partes donde pudo, ¿no? Y nos pegó ahí, ya que se da aguas. Digo, habría que ver la fuente de quién hizo el estudio hidrológico, quién hizo el estudio geológico. Pero bueno, les dejo ahí. Lo interesante es que. ¿Dónde? Bueno, antes se hacían muy buenos estudios de ingeniería ven ahí el municipio lleno de puntitos. Cada puntito es una estación, ya sea permanente, semipermanente o de vibración ambiental. Este verde estuvo ahí esta estación durante 2 años, durante lo que duró el estudio. Registramos el temblor del 11 de marzo del 2011 en Japón. Sí, ocurrió en Japón, pero lo registramos ahí en Asahi. Telesismo se le llama a esos monos que vienen de muy lejos. El registro duró como 4 horas. Obviamente nadie lo sintió porque la onda ya estaba bien aplanada con un sonido muy largo. Y luego están los rojos, que apenas se ven, esas estuvieron por lo menos una semana. Ahí conseguimos el espacio, gente, fuimos al TEC, dijimos ahí a los maestros, oye, ¿quién nos puede albergar ahí para poner la estación una semana? Llegamos con la estación, la poníamos, estaba registrando una semana, íbamos a la semana, nos la llevábamos, y los puntitos azules íbamos brigadas, llevábamos estudiantes, registrábamos 1 hora, nos pasamos a otro punto para hora. Entonces, con esos datos de los registros, logramos en las estaciones permanentes y semipermanentes, estas son permanentes, ejemplos de estaciones sismológicas como las de allá, del Servicio Sismológico Nacional, y las acelerográficas como las de acá. ¿Sí? Bueno, vean, dada la ocurrencia de un temblor y teniendo estaciones, ahí está el temblor y ahí están los registros. Los registros son la materia viva, estas son las pruebas de campo de vibración ambiental. Yo ando por allá en Tlaxcala, de hecho esa prueba se hizo en Tlaxcala, pero en 2004, hace 20 años. Sí, este año. 2004, hace 20 años, haciendo pruebas de vibración ambiental. El maestro Lermo que les platicaba hace rato, está ahí sentado, con un estudiante ahí.
Y los equipos que llevaron eran unos sismógrafos, eran unas cajas negras ahí, y era un registrador altos cabos blanco este que está aquí. El cabos es el registrador de Kinemetrics, ¿no? O fue por muchos años. Eran mis primeros pininos haciendo instrumentación, hace 20 años. Registros, estos son los registros de vibración ambiental. Y luego se hace el procesado. Y ahí viene la materia, ¿no? De cómo le hago, qué ya tengo el registro, luego qué hago, hay que hacer el procesado. Los que tomamos el curso el año pasado más o menos saben la idea de qué hay que hacer. Usamos métodos geofísicos que son una forma indirecta de evaluar cómo responde sísmicamente el suelo. Obviamente, si tenemos datos de geotecnia aquí en la ciudad, sería muy útil, ¿no? Conseguirlos. Sé que como en otras partes, a veces los geotecnistas son muy, ¿cómo decir? Pues mantienen resguardada la información con seguridad, ¿no? Por seguridad, no comparten la información. Yo creo que por ley, fíjense, eso es un tema de reglamentación, por ley, en ciertos proyectos deberían de hacer como una base de datos, no solo de la geotecnia, sino también de las memorias nacionales, ¿no? Es como un tema. Pero bueno, se hace un análisis de las señales. Estas gráficas, ustedes ya, ¿qué se observan? Bueno, se observan picos. Los picos son donde la frecuencia de vibrar del suelo que yo instrumenté prefiere estar vibrando, ¿no? Entonces, hicimos muchos puntos y luego los asociamos entre ellos, hicimos familias. ¿Qué punto responde igual a otro? Fuimos haciendo como a comparar, se parece al de allá, se parece al de acá, y logramos hacer familias. Esas familias de puntos o de vibraciones nos permitieron lograr hacer la propuesta del mapa de periodos de vibrar de Apizaco. Obviamente aquí se usan sistemas que tuvieran más o menos el mismo periodo o que amplificaran más o menos en la misma frecuencia y con la misma amplitud. Entonces, de muchos puntos que instrumentamos nos dimos cuenta que había familias que vibraban más o menos igual y ahí salieron los mapas. 3 zonas, ¿no? Aquí no sé, tal vez si sea solo una zona, ¿no? O a lo más 2, por lo que ustedes están diciendo. Digamos la roja y la negra, ¿no? El azul, en este caso de Apizaco, el azul es la más competente, es decir, el suelo es más firme, no amplifica tanto la onda sísmica. El verde es el intermedio, que amplifica un poco, y el amarillo es, digamos, el que amplifica más, ¿no? Este mapa de microsonificación, pues da pauta ya, es el primer producto de un estudio de peligro, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Instrumentando, haciendo estudios de geología previamente, de topografía, de meteorología. Es como una superposición de mapas, ¿no? ¿Vale? Ese proyecto yo lo empecé a gestionar en 2007. Cuando yo estaba en el doctorado, Javier Lermo, que se enteró que yo era de Tlaxcala, me dijo, oye, ¿por qué no haces algo en tu pueblo, no? ¿Por qué no haces la propuesta del estudio de tus mapas? Yo inicié con Protección Civil, de hecho, del Estado. Fui y les presenté una propuesta, les puse imágenes de cómo se caen los edificios cuando tienen fuerte, y le dije al titular de Protección Civil, mira, tú también eres responsable de esto, ¿no? No, pues sí, por ley aquí le di el artículo, ¿no? Las autoridades. ¿Y qué hay que hacer? Digo, pues estudios estos, ¿no? Entonces fue como lo convencí. Apoyó el FOPREDER, en ese entonces había un esquema de apoyos de investigación del Fondo Nacional de Prevención de Desastres, que ya desapareció. Y se bajaron, creo que 7 millones.
hacer el estudio. ¿Qué contempló el estudio? Hacer los 5 mapas de zonificación de las ciudades más grandes, el estudio de la zonificación estatal, digamos, de sismicidad, la detección de las fallas locales y la instalación de esas 6 estaciones. Que yo no sabía antes, yo estoy hablando del 2009, cuando se gestionó y aprobaron, porque si me hubiese enterado antes de los equipos de Kinemetrics, yo le hubiera dicho al titular, era el responsable de nuestro nervio, de que no se compraran los equipos que ya no funcionan ahora. Se compraron de otra empresa, un poco, no quisiera mencionar, pero sí fuera Mural. Terminó el proyecto y 3 de ellos se tuvieron que regresar a la fábrica. Ya no funcionó. O sea, solo duraron 2 años. Y si ahorita me preguntan cuántas de esas 6 estaciones siguen funcionando, solo una. Entonces, están adquiriendo equipo de calidad. Yo ya lo probé. Y luego entonces hicimos mapas de escenarios. Para el mapa que ya teníamos bien, cómo responden los suelos, ya nos permitió identificar las zonas, los periodos de elevar de los suelos, pero ya no, o sea, ¿qué tenemos que hacer más? Lo pusimos aquí, escenarios sísmicos, pensando en un sismo de 7.1, fallamiento normal, y las zonas, ahora sí son de intensidad, estos son los shape maps. En Ciudad de México ya pueden hacer su shape map porque tienen muchas estaciones y cada que tiembla fuerte se registran y en automático hay un sistema que calcula cuánto es la aceleración. Pero en la PSAC lo hicimos de manera rudimentaria, tal vez gracias a que ya habíamos hecho el estudio del suelo. Y esos mapas sirven como base para los valores de los espectros de diseño, para los famosos espectros de diseño, y aquí propios de la base. Parámetros de riesgo, también sirven parámetros de riesgo, para temas de seguros, ¿no? Para la infraestructura, sirven para muchas planes de desarrollo urbano. Y bueno, dije que iba a ser verde, no sé, tal vez me seguí. Los comentarios finales. Prácticamente el tema es complejo, o sea, realmente. El tema no es sencillo. Si fuera sencillo, ya no estaría aquí en cuestión tampoco, porque no habría problema de nada. Nos preocuparíamos por nuestras obras, todas las que pueden diseñar bien, si se explora bien como con el suelo. El tema es complejo, entonces, referenciar. Ustedes ya tienen la opción de hacer el su trabajo. Sí, solo sí hacen buen uso de instrumentos que van a adquirir, si se capacitan. Y mi enseñanza en esto les puedo decir que cada sismo es único para cerrar. Y cada estructura es única. Entonces, las combinaciones que se pueden tener, de cómo pueden responder este edificio, un sismo puede ser muchas y vastas, pero si nosotros logramos detectar, regreso a la parte de práctica, cómo vibra este edificio, cómo vibra el suelo que está abajo, compararlo, poder identificar a priori si corre riesgo. ¿No? Si corre un alto riesgo, yo ya sabría qué hacer, ¿no? Decirle al usuario, al que administra la infraestructura, oye, hagas lo que tu edificio puede entrar en resonancia, si queremos ver así, puede tener problemas con el vecino. O no, decir, no, ¿sabes qué? Hicimos la evaluación preliminar, instrumentamos, sacamos el peor del edificio, filtramos el suelo, sacamos el peor del suelo, comparamos y vimos que no vibran igual, entonces hay menos nivel de riesgo agresivo. Digo, la inundación es otra cosa, que es otra, el algoritmo es otra, ¿no? Hay diferentes amenazas, pero agresivos sí se pueden hacer. Preventivas. Las de drones tampoco. Porque decía
Bueno, en tiempos. El primer estudio donde yo participé, como ahí yo fui como invitado nada más porque era de Tascal, pero aprendí un poco. Yo no era estudiante de psicología, yo era estudiante de ingeniería, estaba empezando el doctorado. Pero ahí fue donde yo vi cómo ponían los aparatos y la ingeniería. 2004. En 2010 hicimos el proyecto ya en 5 ciudades más. 2 años nos llevó, 2 años. Para que más o menos ahí vayan viendo, o sea, ¿en qué tiempo? Pues empiezan a hacer una propuesta al gobierno, ¿en qué tiempo? Yo les recomendaría 1 año para el estudio preliminar, o sea, del efecto de sitio y no para el efecto de educación. 1 año para, si le entran mucho, que uno solo no va a pasar. Ya dije, claro, geólogos, periodistas, hidrólogos, expertos en física, ingenieros, futbolistas, expertos en temas de comunicación. Ustedes ya tienen varias de esas disciplinas. ¿Alguna otra duda? Además de los ingenieros sísmicos, bueno, habrá que además de eso, eso es más a largo plazo. Pero ahorita tenemos una primera inquietud. Pablo venimos, no podemos cacarear el aparato. Porque va a venir un sismo mañana, que va a ocurrir en Chiapas. Si ya cacareamos hoy el aparato, pues mañana va a llegar un reportero y va a decir, ¿de cuánto se registró aquí? Entonces necesitamos un curso. Por el doctor de que nos digan cómo usamos el aparato. Ya les di algunos tips. De entrada el aparato ya quedó configurado para que pueda registrar temblores, ¿cierto? Ya tiene un umbral de disparo, ya tiene un prevento y post-evento. Si ocurriera y ahorita lo conectaran en algún lugar, si se ocurriera un temblor, ya seguro registran el temblor. Y la virtud del equipo es que ya tiene una imagen ahí que la grabó. Repito, esa ya pueden hacer con ustedes descargar la imagen, meterla en un informe. Digo, puedes descargar los datos y hacer, graficarlos en algún software de preferencia. Pero ya viene la imagen, y ahí ya vienen unidades centímetros sobre segundo al cuadrado. Y ahí ya tú dirías, bueno, pues se registró. Chéquense el dato. Voy a ir hasta mis registros. Ahí está. Ahí está, ¿no? Estos ya están en el mismo formato del equipo. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Este es el tiempo en segundos. Y aquí es fácil ver que la aceleración máxima para esta componente 3 superó o está en 5.8 centímetros sobre segundo. Esa es la intensidad registrada de este temblor. Repito, el temblor fue de 7.1, según los datos del sismológico, pero mi estación en Calculalpan, la intensidad, la aceleración del suelo máxima fue 5.8. En la componente norte-sur fue más o menos la misma, pero en dirección negativa. Y la componente vertical, no sé, tal vez 3.2 más o menos, ¿no? Este ya sería parte de un reporte. Lo copias, lo pones en un reporte, das un preámbulo, dice la estación de registro del Colegio de Ingenieros Civiles recién adquirida ha logrado permitir tener esta información que es muy útil para, número 1, evaluar cuánto fue la respuesta del suelo antes del sismo aquí y tener una idea de cuál fue esa intensidad en algunas otras zonas similares, porque no podemos decir otra, ¿no? De los más equipos de nuestra zona. Y por eso poder descartar o decir que puede haber daños, ¿no?
¿Qué más datos técnicos? Bueno, la duración del temblor, vean, la duración del temblor es de este, que es el segundo 80, 70, ¿no? Segundo 70 hasta el segundo, pongámosle 300, ¿no? Del 70 al 300 hay, ¿cuántos? 230 segundos dividiendo entre 60. Casi 4 minutos. Ya también podrías poner en tu informe. La duración del temblor en la estación fue de tan. O sea, la gente estuvo moviéndose. ¿Sí? ¿Qué más datos técnicos? A estos registros lo que normalmente se les saca es el espectro de respuesta. El espectro de respuesta es para diferentes periodos cuando fue que pueden indicar la onda, pero ese es parte del tema de curso. Lo usan mucho los ingenieros. Alguien por ahí, ¿por qué se puede si calculaba los espectros o la aceleración? ¿Qué más? Si usted le ilustran esta imagen al reportero, él va a decir, sí, ¿por qué hay tres señales? ¿No? Usted ya puede decir, es que el equipo registra en dirección, ¿no? Dos horizontales y una vertical. Vale la pena que claro, porque eso no lo comentaste antes, ¿no? El canal 1, bueno, en este caso es XTZ, pero el eje sería el este-oeste. Canal X este-oeste, canal Y norte-sur y canal Z vertical. Anótelo, eso es importantísimo. Canal X del equipo, para que ustedes tengan X, Y y Z. X sería el este-oeste, ¿no? Si lo orientan bien. X sería el este-oeste, o sea, ustedes van a la y dicen, a ver, la X es este-oeste. Y agarran su brújula y dicen, este es el este, ¿no? Entonces la X la pones dirigida al este, y en ese momento el canal Y ya es norte-sur, y el canal Z es el vertical. ¿Sí? Canal 3. Canal. En este caso, el basalto venía en otro, era el canal 1, era vertical, canal 2, norte-sur, y canal 3, este-oeste. En el llegado mencionaba funcionando que todos los nombres voy a hacer un manual. Ya, ¿qué más? Si la preocupación era, bueno, entonces, ¿se van a caer los edificios o no? Ahí sí, el que administre la red debe haber responsable, porque debe decir, bueno, 5 gales, 6 gales representan un movimiento intenso, se sintió, pero no pasó nada, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que calibrar. Yo les dije que en el 2017, cuando vi el registro, a los pocos minutos que había presentado el temblor del 19, 110 de la componente más grande dije, no, pues o sea, hago el daño. Ya sin ir a ver, ese solo dato de la aceleración máxima ya me dio una idea bien de decir, sí, aguas porque sí hubo edificios de daño. Pero eso fue una respuesta inmediata. Las relaciones finales de una mecánica. El señor aquí se pone en consideración una aceleración para poner el efecto. Sí, son muchas aceleraciones grandes. Entonces yo cuando vi esa aceleración dije, o sea, yo vi la gráfica y vi el piquito, se esperaron 110 y Esa aceleración, ¿por qué? Se tendría que hacer el cálculo del espectro porque hay una relación entre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración.
se podría obtener si yo calculo la operación inversa a la integral, que es la, bueno, estas son derivadas. Si yo integro esta función, es una función matemática, ¿no? Es amplitud contra tiempo. Si yo la integro matemáticamente, es decir, acumulo sus áreas de cada poquito de tiempo, ¿no? Y lo sumo, puedo obtener la velocidad. Y si después a esa función de velocidad otra vez la integro, numéricamente es multiplicar la amplitud por el ancho, por el delta t, y ir acumulando las áreas. Eso es integral. Integral es calcular el área, ¿no? Puedo obtener el desplazamiento. A mayor aceleración, Normalmente. no necesariamente. Puede ser que haya un periodo que tenga una aceleración alta y el desplazamiento sea menor. Sí, puede ser porque hay una correlación de esa energía, ¿no? Algo que vibra muy rápido, aguas con el cielo, no se vaya a caer por él. ¿Sí ven? Aceleraciones grandes, pero desplazamientos chicos, ¿no? ¿Sí o no? Pero algo que vibra muy lento. Vean, esta si fuera una estructura, se está desplazando más, pero el movimiento está haciendo lento. Entonces, hay unas correlaciones ahí de los espectros que se podrían calcular numéricamente con el de hecho, el análisis de las señales ilustra eso. Podemos medir a partir de las aceleraciones cuánto se desplazó lo que estamos midiendo. En este caso, el edificio, si yo instrumento el edificio y mido un sismo que aceleró determinada cantidad, puedo hacer la operación de cálculo numérico para ver cuánto fue el desplazamiento de ese punto. De hecho, internamente eso es lo que hace el sistema de y ahorita no puede decir cuando se desplazó, sentí ese temblor, solamente sentí que como que vibramos así. Pues igual de unos 5 centímetros. Yo estaba ahí cuando se sentó el temblor. No sé si casi muy así. No, es impresionante ver que una masa de concreto, para que no está fácil moverla, se pueda desplazar al momento del sismo. Aquí yo tengo unos años, en el 86, yo estaba sobre una base de concreto y me moví. Según una estructura de concreto. Es impresionante ver esos movimientos. Ustedes que tienen contacto continuo con eso, pues quizás ya saben lo que tiembla ahí, pero acá que tiembla, lógicamente, ve uno su presencia, unos movimientos, es impresionante. A mí me ha tocado sentir varios temblores. En el 85 no me recuerdo, yo tenía como unos 7 años. Y además, donde hicieron sus casas a mis padres, se suelen salir por ahí para suelo y firme. Y yo sé para algunos. El de 99, 15 de junio, que ocurrió en Tehuacán, cuando 7-1, lo sentí, yo estaba en el segundo año, en el cuarto año, estaba de acuerdo con la carrera. Ha sido impresionante porque yo estaba en planta baja de una construcción, estaba cerca de un río, una zona donde estaba cerca de Pisaco, y fue tan impresionante que se veía como, o sea, te sientes, no sé, como aturdido, ¿no? Es como te aturde, mareado, ¿no? Pero a la hora de que tú vas viendo cómo el suelo se va deformando. Sí se mueve, tú estás moviendo, pero que también tu visión va viendo cómo se distorsiona todo. O sea, el suelo se va como olas. Eso me tocó ver. De hecho, creo que ha sido más interesante. Solamente desde septiembre de ese mismo año, pero me tocó en la ciudad de San Antonio, en el Estado de México. Muy parecido aquí, no van a ser un gran lado ahí, se ve. Entonces, ahí me tocó al revés. Ahí yo estaba en una calle
estaba bien alineada, pero tú veías cómo las casas unas entraban y otras salían. Sí, o sea, veías hacia la calle y veíamos como el oscilatorio le dice, ¿no? La componente horizontal de todos es la en ciudades de Zaguacoya, para el alrededor de Oaxaca, y ese mismo año, el 15 de julio, me tocó sentir la componente vertical El problema es que no estamos preparados para esos eventos. O sea, hay un evento de ese tipo y uno no sabe ni qué hacer. Por decir, yo recuerdo una vez tentando y que dijeron, no, que péguense a la pared, agáchense a la pared, pero la gente no salió escuchando, o sea, no, nadie hizo caso de esa indicación. ¿Por qué hacemos eso? Porque no contamos en nuestras construcciones. Cosa diferente sería como los japoneses. Ellos, cuando hay un temblor, confían en sus construcciones, en sus diseños, que sí buscan un lugar donde no les caiga algo, pero se quedan dentro. Porque además no les da tiempo de evacuar. Los temblores japoneses son ahí abajo, que son unos cuantos segundos. Ellos sus alertas sísmicas no funcionarían porque serían unos cuantos segundos de relación. ¿Qué haces en 5 segundos? Nada. Entonces lo que ellos buscan es un resguardo interno porque sus edificios se comportan bien. Obviamente han aprendido también a instalar, pero han logrado avanzar. En México tenemos que estar comprando ese nivel de prevención, hacer bien nuestro chamba, el diseño. Ya saber, ¿no? Porque en México decimos, ¿no? ¿Qué es las indicaciones de protección civil que hay que manejar? A los hospitales, yo creo que a los propietarios de inmuebles grandes de aquí, y tener esa información y empezarla a reclamar parte del colegio. Yo creo que lo más interesante son los hospitales, porque una indicación que puede enseñar un parámetro de una normativa anterior a un dato que se aplica en actual, es saber, oye, mi edificio, cómo se ha comportado. Mi edificio está bien, ya está implementado, puede estar. Y ese es un valor agregado a la seguridad, el hecho de saber que Es un dato que ustedes tienen que ser capaces de convencer a la gente de que si conoce cómo se comporta el servicio, pues es información que les puede tomar, puede ayudar mucho a la población y identificar. O sea, no esperar a que vengan con serán y digan, ahora sí tenía razón y que ahora pueden hacer ya cuando se la dio mucho, la construcción de los muebles, ¿no? Entonces, está pendiente el curso, ¿verdad? El curso que tenemos que impartir ya más tiempo, los detalles finos del análisis de las señales, porque evidentemente ya tenemos el equipo, ya tenemos y ahora cómo le hago para hacer el tipo de respuesta, ¿no? Cómo le hago para identificar el desplazamiento, cómo le hago para ver cuánto se distorsionaron las columnas. Para que no sea igual que el año pasado, podríamos llamar, bueno, voy a pensar en un nombre, porque lo voy a implementar. Yo sería independiente de lo que sería independiente de los modos de Usted póngase de acuerdo, no soy el único, yo les podría, les puedo dar. puede ser parte del es que el panorama es diferente. Hay dos esquemas, está el suelo y está. Yo les recomendaría a ustedes darles en el suelo, porque es, a ver, ya quiero hacerla, cómo responden los suelos. Entonces, el de ustedes sería más de ellos. Para lo del curso, mañana vamos a montar un edificio. Estamos sacando una gráfica y le decimos a tu edificio está en el tamaño
¿A qué me refiero? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para poder una evaluación, dar un reporte lo más complejo para ese edificio? O sea, aquí ya se hizo la investigación, el monitoreo se hizo a nivel de suelo, no nos tenemos una semana, luego pasamos a dar intermedia y luego nosotros hacemos la revisión del valor y vemos cuál podemos considerar como valores en relación a las aceleraciones, cuáles son los más representativos. Pero yo llego con una carpeta y le digo al médico, o sea, ¿a qué me refiero? Tenemos que, ya se preguntó, tenemos que hacer la inspección del edificio, la estructura, el planeo, el monitoreo, las losas, los daños, evaluar ese edificio, qué edad tiene, qué fecha se construyó, podemos generar de ahí los valores, podemos hacer un análisis numérico y ya, pues bueno, andamos aquí. O sea, a eso, si hablamos de HSM y poder decirle a ese vehículo, así ya, mira, así. Complementa más el trabajo de diagnóstico, de evaluación. O sea, son valores ya más objetivos, porque tú estás viviendo ya un aspecto físico. sí, por eso. Entonces, sí hay que complementar. Yo ese, yo en persona siempre poner Ese va a ser para el programa. Sí, por ejemplo, para aquí está el puede ser. Y vemos lo que dice como la urbana. lo que comenta el creador, luego pensando que puede, claro, va a aportar mucho. Dice aquí la torre empresarial se hizo un levantamiento generalmente con los desarrollos con el origen del edificio, si hubo un efecto de porque realmente, ¿qué se hace? Bueno, hay un trabajo arduo de levantar y modelar, pero revisan con valores que fueron de ese momento, y no puedes actualizar con valores actuales. No puedes quedar en ese mismo rango. En cambio, con los valores que se puedan obtener aquí, por ejemplo, han diseñado un ciclo de datos analíticos y con el registro de un ciclo reciente, el edificio se comprobó así. Y entonces ahí sí hay un dato. se pueden hacer las simulaciones que ustedes buscan una vez que ya vivieron, sí, ya vivieron, que generan un modelo, un México, calibran su modelo, un México, con esta información para las cargas, para los procesamientos, etc. Y ya le puedes ponerlo a simulas, pones un escenario. Tus resultados serían en función de ese escenario, que puede ser un sismo hipotético posible, puede ser un espectro de peligro uniforme o un espectro de sitio. Esa es la idea. Todos esos datos sí los podemos medir en los cursos. De hecho, que terminamos hace 8 días de rato. Así que ya estábamos con los DROs y responsables de Ciudad de México. Toda una escuela, de hecho, fue muy grato ver que ellos al finalizar estaban participando también, porque se hizo una demostración en este esquema. Amablemente, tres equipos y que hizo una conexión entre los tres, se controlaron los tres grupos simultáneamente. Y esas inquietudes que decían actualmente creo que son generalizadas, pero se fueron tranquilos porque dijeron, bueno, al menos ya sabemos que sí hay forma de poder mejorar nuestra práctica, porque sí, durante el curso de esto nosotros tenemos que filmar la responsiva. A fin de cuentas, nosotros tenemos que filmar. No es cuestión de no es solo filmar por filmar, porque es que tú estás haciendo responsable. Si pasa algo, puedes obtener. Entonces ellos fueron más tranquilos porque dijeron, bueno, al menos ya sabemos cómo mejorar nuestro trabajo y ya para hacer nuestras evaluaciones, nuestros dictámenes, y ya vamos más a la segunda.
en ese sentido, todo. Al cliente, porque tú ya vas a hacer una mejor predicción. A ti, porque dices, yo hice todo lo que estaba al alcance, ¿no? De la tecnología, lo que sé. Y pues, soy más pues ya, me llevo mi chamba de 2 cursos. Sí. Agregar algo. Sí, dado todo esto último que ha estado ocurriendo, no sé, yo les comento pero quiero más bien que piensen, no sería más conveniente que mejor les cambien la caja por una a uso de la moneda. Pero si también si llevamos el aparato a medir un edificio, Sí, pero sacan los cables de la caja y los conectan. y ese cambio que es muy pequeño. No piensen ustedes en serio, esa sería la solución. Sí, porque además para protegerlo a los que se hagan bien, ¿no? Esa caja para eso. Yo tengo una mochila. Esta es la, digamos, la mochila, la otra sería para el